Saludos alumnos y alumnas de noveno grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 2. La unidad número 1 se llama el medio geográfico, ambiente y población del mundo. El contenido es fenómenos antrópicos y los productos esperados. Actividades 1, 2 y 3, aplica lo aprendido. Actividad 4, evaluación formativa. Vamos al desarrollo. ¿Qué son los fenómenos antrópicos? El factor humano produce residuos que son vertidos en los tres espacios disponibles en la naturaleza: suelo, agua y aire. Cuando se habla de fenómenos antrópicos se hace referencia a sucesos generados por el ser humano. Y vamos a la actividad 1, aplica lo aprendido respondiendo. Según tu criterio, ¿qué actividades humanas afectan negativamente al medio ambiente? Y aquí podríamos decir que la tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, estamos hablando de petróleo, carbón y gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel, uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Siguiente pregunta. ¿Consideras que estas actividades pueden poner en riesgo la salud o la integridad física de algunas personas? ¿Cómo y por qué? Justifica tu respuesta. Estas actividades enunciadas sí pueden poner en riesgo la salud o la integridad física de algunas personas si no se ejecutan de forma correcta, por lo que estas suelen repercutir directamente sobre los niños, ya que no se les brinda la posibilidad de poder evolucionar de forma correcta y adquirir habilidades que les ayuden a afrontar determinadas situaciones que en un futuro les facilitará para desenvolverse en sus vidas diarias. Vamos entonces con lo que debes saber, qué son los desastres y qué ha sucedido en Latinoamérica. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo convenciones internacionales, se clasifican como desastres los ocasionados o las ocasiones en que un país ha experimentado por algún evento al menos 10 muertos, más de 100 afectados y que haya generado un llamado de ayuda internacional y una declaratoria de estado de calamidad o emergencia nacional. En vista de lo anterior, son muchas las formas en las que los hombres, por sus propios actos o por sus negligencias, provocan desastres o hacen que aumenten los sufrimientos causados por los desastres naturales. Y aquí tenemos la cartografía del número de desastres reportados en América Latina y el Caribe entre los años de 1990 a 2017. Fíjense que están señalados por color. Por ejemplo, el color verde significa que ha habido de 1 a 10 desastres. El color verde claro significa que ha habido de 11 a 30, el amarillo de 31 a 60, el naranja de 61 a 100 y el rojo de 101 a 185. Esto según la División de Estadísticas Ambientales de la CEPAL. De acuerdo, entonces los llamados desastres naturales han tenido casi siempre un componente humano. Puede argumentarse que un desastre natural en una región despoblada representa un fenómeno más bien que una tragedia. Pero cuando las poblaciones humanas se trasladan a zonas vulnerables o ellas mismas crean las condiciones de vulnerabilidad, los desastres naturales se transforman en tragedias humanas. América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales en el mundo, donde ha habido 150 millones de personas afectadas a causa de 1.205 desastres entre 2000 y 2019, 548 inundaciones, 330 tormentas, 75 terremotos, 74 sequías, 66 deslizamientos de tierra, 50 eventos de temperatura extrema, 38 eventos volcánicos y 24 incendios forestales. En la dimensión humana, 53 millones de personas han sido afectadas por sequías entre 2000 y 2019, 14 millones por terremotos, 41 millones por inundaciones, 34 millones por tormentas y huracanes y 3 millones por actividad volcánica. Desde la perspectiva económica, en 12 ocasiones desde 2000, las inundaciones en la región han supuesto un total de más de 1.000 millones de dólares en conceptos de daños solamente en algunos países del Caribe y en México. Los daños causados por tormentas tropicales y huracanes han ascendido a los 39.000 millones de dólares.
Veamos en actividad 2, aplica lo aprendido. Basado en las definiciones de desastre, ¿qué situaciones de desastre recuerda? Pues en el caso de nuestro país, El Salvador, los fenómenos más recientes que han causado luto y tristeza en nuestro país son inundaciones, deslaves, sismos, tormentas tropicales, huracanes, entre otros. ¿En qué sentido se relacionan las prácticas sociales o las actividades económicas con los desastres? Entre ambas existe una relación directa. Los seres humanos, cuando practican sus actividades, generalmente provocan un desequilibrio que puede generar algún desastre. Un ejemplo puede ser la canalización de los ríos. Esta actividad económica es la causante algunas veces de su desbordamiento, causando desastres. Según la figura presentada en esta sección, ¿en cuál intervalo de eventos de desastres se encuentra El Salvador? Pues según lo que vimos acá, se encuentra de 31 a 60. Estamos aquí en la zona amarilla, 31 a 60. Toda Centroamérica está en ese intervalo, igual que Bolivia y Venezuela y otras partes señaladas ahí de ese color. Según la figura presentada, estamos de 31 a 60. Ahora, ¿cuáles son los países más afectados por desastres naturales en Latinoamérica? Si ustedes observan el mapa, los que tienen mayor cantidad de desastres del 1990 a 2017 son los que están en color rojo. Entonces, en ese sentido, tendríamos a Brasil, Colombia, México, que son los más afectados. Luego siguen los que tienen color naranja porque tienen de 61 a 100. Entonces ahí tendríamos a Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Haití. Entonces por eso a la pregunta aquí le colocamos Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Haití, y posteriormente sigue la región centroamericana donde está ubicado El Salvador. ¿Los desastres no afectan por igual a todas las personas? La pobreza ha empujado a la gente hacia terrenos cada vez menos seguros, colinas con riesgo de corrimiento de la tierra y llanuras costeras e islas indefensas, cuencas de ríos, zonas de gran riesgo sísmico, etc. Pocos tienen otra alternativa, empujados por lentas calamidades provocadas por el hombre, tales como las desigualdades económicas, la carga de deudas personales y nacionales y la guerra. Por otra parte, los desastres afectan gravemente a los grupos más vulnerables, personas pobres y en especial mujeres, niños y ancianos. Es un error cuantificar el daño de los desastres exclusivamente en función de pérdidas económicas relacionadas con el daño a la infraestructura o equipamientos sociales, pues con ello se corre el riesgo de deshumanizar la problemática. Y aquí tenemos la mortalidad por desastres en proporción con el estado de desarrollo. Miren, en los ingresos bajos la mortalidad por cada 1000 kilómetros cuadrados ha sido de 46, la mortalidad por 1000 habitantes ha sido de 69 y la mortalidad o desastre ha sido de 3300. En el caso de los ingresos medios, la mortalidad por 1000 kilómetros cuadrados ha sido de 8, la mortalidad por 1000 habitantes ha sido de 28 y cuando ha habido mortalidad o desastre ha sido de 500. Y en el caso de los ingresos altos, la mortalidad por cada 1000 kilómetros cuadrados ha sido de 1, la mortalidad por 1000 habitantes ha sido de 19 y la mortalidad por mortalidad o desastre de 125, según la Organización Mundial de la Salud. Vamos con la actividad 3, aplica lo aprendido. ¿Qué grupos sociales son mayormente afectados por los desastres? Los grupos sociales que son más afectados cuando ocurre un desastre son los grupos sociales más pobres porque son más vulnerables. Estos grupos sociales son más afectados porque suelen quedarse sin vivienda, por ejemplo, si el desastre es un terremoto. Los grupos sociales más pobres también son los que se tardan más en recuperarse cuando pasa un desastre en el país o la comunidad donde viven. Y la última pregunta, ¿por qué no es conveniente hablar de desastres únicamente de lo económico? No es conveniente hablar únicamente de lo económico porque se corre el riesgo de simplificar peligrosamente el entendimiento de una situación. Cuando ocurre un desastre, sin importar su naturaleza, conlleva una pérdida económica que puede ser profunda. Pero si solo se ven los desastres desde un punto de vista económico, no se podrán abordar de forma efectiva, ya que se ignorarían aspectos humanos, ecológicos, entre otros. Como ya se dijo, el sufrimiento humano, así como el daño ambiental, no se puede entender enteramente desde una perspectiva económica. Estos problemas ameritan ser entendidos y tratados bajo otros sistemas más completos, es decir, multidimensionales. Y por último, la evaluación formativa. Mencione 2 medidas que propondrías para prevenir los desastres en El Salvador.
argumentando para cada una de ellas en qué se relacionan con las actividades o las prácticas sociales y de qué manera se reducirían los saldos negativos o se prevendría el desastre. Entre las medidas para prevenir los desastres en El Salvador se tienen conocer las amenazas y los riesgos a las que están expuesta la región. Con ello se pueden elaborar programas efectivos de respuesta ante los eventos señalados. Organizar campañas de prevención en la familia, la comunidad y la escuela. Esto permite evaluar las vulnerabilidades y tomar las medidas responsables para evitar que los daños sean más graves. Por ejemplo, evitar la tala de árboles, ya que contribuye con las inundaciones. Promover la protección a la naturaleza tomando medidas acertadas para disminuir efectos negativos ante un desastre. Espero haberles ayudado con estas propuestas y estas orientaciones, alumnos y alumnas de 9º grado. Los invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos para poder llegar a más personas que necesitan estas orientaciones. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.